Eh, ya, finalmente me volvió a tocar. Eh, Miren, yo solamente quiero plantearles eh, con la mayor apertura y con la mejor disposición que mi intención de mostrar aquí el contenido del reglamento, a pesar de que la respuesta de alguna manera ya está, no era otra que mostrarle a ustedes que nosotros iniciamos un proceso de consulta. O sea, a propósito de lo que decía la señora Aurora, si en materia indígena tenemos una ley recién del año 93, en materia ambiental le puedo decir que es posterior aún. En materia ambiental como país somos incluso más chicos. Y nos hemos hecho cargo, y con la voluntad precisamente de el cambio de institucionalidad, de proponer nosotros hacer una propuesta reglamentaria recogiendo la experiencia, sobre todo en los últimos años, con respecto a los proyectos de inversión y los problemas que ustedes mismos han planteado en esta mesa. Lo que yo quería era mostrarles, porque precisamente a propósito de lo que dijo don Wilfredo, nosotros en el reglamento de consulta no estamos por proponer una consulta dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental que diga relación con la entrega de información. Si ustedes leen el artículo 85 de la propuesta reglamentaria, dice expresamente que ahí tiene que darse un espacio para que las comunidades o los pueblos indígenas tengan la posibilidad de influir en los proyectos que se les consultan. Aquí voy, a que nosotros creemos, y se los digo de todo corazón, creemos que hicimos un reglamento que hace justicia con lo que nosotros mismos recogimos y que a mí la verdad que me, me genera un problema personal que me digan que no se consultó el reglamento, porque yo siendo director regional del Servicio de Evaluación Ambiental en Antofagasta, me pasé meses enteros consultándolo. ¿Mm? Y me reuní con muchos miembros de comunidades de la región que yo me tocó dirigir. ¿Ah? Entonces, le pusimos bastante empeño en recoger las propuestas que recibimos en esas mismas reuniones. ¿Mm? Y yo solamente lo que pretendía era que ustedes vieran cómo funciona el flujo con respecto a la consulta indígena de los proyectos de inversión que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nada más que eso. Si no se da el espacio, bueno, lo entiendo, pero creo que nos estamos perdiendo una oportunidad también para poder explicarlo. Eh, y en segundo lugar, hay que entender que nosotros como servicio nos podemos hacer cargo de consultar la medida administrativa que resulta del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la resolución de calificación ambiental. No nos podemos hacer cargo de consultar otras cosas. Y en ese sentido hay una ley marco, una ley general que fue recientemente modificada y que a propósito introdujo un artículo con especial consideración a los pueblos indígenas como el artículo cuarto. Pero lo que nosotros tenemos la obligación como órgano del gobierno, y recogiendo también el mandato del convenio 69, es consultar la resolución de calificación ambiental que se va a generar. Yo creo que eso es bueno clarificarlo, porque el sistema de evaluación de impacto ambiental no está concebido acá y en ninguna parte del mundo para tomar otras decisiones que no sea el permiso ambiental. Yo estoy a su disposición, lo reitero. Sí. Muy bien, gracias. Matías, después José Antonio, después allá en la esquina, después Marcial. A ver, a mí me gustaría señalar algunas cosas. Primero, que no se malinterprete, que no se tomen de repente palabras que yo no he dicho, porque yo no he dicho que la consulta a los educadores tradicionales se le consultó a los facilitadores interculturales. Entonces, don Daniel, le pido que no tome esas palabras. Lo que yo dije en esas materias fue que con los educadores o con los facilitadores interculturales se diseñó la consulta, pero se le hace, obviamente, no solamente a esas personas, porque eso es lo que ustedes de alguna manera, es claro, obviamente uno en conjunto con en este caso que es lo mismo que se hace en esta mesa. La consulta no solamente se le hace a esta mesa, se le hace, ¿cierto?, a todas las comunidades y organizaciones que han participado. Obviamente esta mesa ha funcionado como un punto focal. Por eso que ustedes bajan a los territorios, ¿cierto? Bajan a las comunidades y dan información. Entonces, esto yo creo que también es importante, y quizás
nosotros creemos que este es un gran esfuerzo, pero algunos pueden decir que esta consulta está mal hecha, pues, ¿eh? O sea, siempre tenemos que considerar que, que obviamente estamos haciendo el mejor esfuerzo posible por hacer una buena consulta. Esto se refleja en esta mesa, pero no faltan, ¿cierto?, las personas que están afuera de la mesa que dicen que esta consulta está mal hecha. Entonces, lo que yo les quiero decir en ese sentido, que ninguna consulta es por el momento, mientras no tengamos un consenso, ¿cierto?, es incuestionable. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir primero, en primera instancia. Quiero también señalar algo que quizás aquí, de alguna manera, nosotros hemos querido señalar, y un poco también respondiendo a lo que ha señalado Marcial. Primero, para nosotros, ¿cierto?, incorporar la consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que incorporarse primero, en primera instancia, por el reglamento ambiental, porque si no la incorpora el reglamento ambiental, entonces la consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental no se podría hacer porque no está incorporada, ¿entienden? No está dentro de su procedimiento. Entonces, lo que de repente a nosotros nos dicen, no, es que hay normativas atrasadas, hay normativas que tienen que actualizarse y actualizarse al convenio 169. Bueno, eso es precisamente lo que está haciendo el sistema de evaluación de impacto ambiental, actualizando su normativa, ¿ya? Entonces, incorporando la consulta indígena. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el sistema de evaluación de impacto ambiental? Está incorporando la consulta, pero la forma de cómo se hace esa consulta es lo que estamos haciendo acá, ¿me entiendes? Entonces, lo único que está haciendo el sistema de evaluación de impacto ambiental, y por eso yo de alguna manera creo que es valorable lo que está planteando, José Adolfo, es que lo único que estamos planteando acá es que había que incorporar la posibilidad que hubiera una consulta indígena en la tramitación ambiental. Bueno, eso está, ahora está, antes no estaba. Eso significa que hoy día, ¿cierto?, a través de este reglamento que está en tramitación en Contraloría, se va a poder hacer consulta indígena, algo que si no se hubiese actualizado la consulta, el reglamento ambiental no se habría podido hacer. Eso es lo primero. Entonces, ahora, ¿cómo se hace la consulta? En el interior del sistema de evaluación de impacto ambiental, bueno, eso es precisamente lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es, perdonen que me extienda, pero es, la consulta se hace allá, pero a través de este sistema, ¿me entiendes? De estas etapas, ahora hay que ver cómo estas etapas se pueden insertar, ¿cierto?, de la consulta en el sistema de evaluación ambiental. Eso es lo primero. O lo segundo, porque ya me había referido al otro tema que me habían tergiversado mis palabras. Después, otra cosa que quizá es un poco lo que hacía mención Nancy, y yo quisiera hacer referencia a ese tema. Creo que hay cosas distintas, ¿eh? Y que ahora no estamos hablando de esas cosas, que hay medidas a ser consultadas y otras son proyectos de inversión a ser consultados. Entonces, en este momento estamos hablando de los proyectos de inversión, ¿ya? Una concesión minera no es un proyecto de inversión. No. Una concesión minera no es un proyecto de inversión, es un permiso, ¿ya? Entonces, que son cosas distintas, aunque porque puede ser que nunca se ejecute esa. Entonces, pero miren, yo solamente lo que quiero decir es que hay cosas que hay que diferenciar: proyectos de inversión y medidas a ser consultadas. Y esos son otros temas que tenemos que también trabajar, y no es que lo vamos a obviar. Vamos a ir a ese punto, Nancy, pero ese no entra, a nuestro punto de vista, no es parte, o sea, eso entra en la otra discusión, que son las medidas a ser consultadas. Nuestra indicación es que dentro de las medidas a ser consultadas están las medidas de efectos generales y los proyectos de inversión que ingresan al CEIA, ¿ya? Eso es un poco, y que afectan directamente a los pueblos indígenas. Entonces, nosotros lo vemos por ese lado. Entonces, eso, nosotros entendemos por proyectos de inversión, ¿cierto?, todos aquellos proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso. Muy bien. Acá tenía la palabra, después allá, después Marcial.
Y después acá, sí. Hasta ahí, digamos, ¿no? O muy corto, yo quería como dar cuenta de algunos antecedentes, porque acá, de acuerdo a lo que he escuchado a los pueblos indígenas, al parecer, no es de su completo agrado digamos, el reglamento actual del sistema de evaluación ambiental. Y me acuerdo, alguien, no sé si fue un Wilfredo o otra persona, dijo que justamente el convenio 169 lo que planteaba era que los países tenían que actualizar su legislación de acuerdo al convenio. Justamente eso es lo que estamos haciendo ahora. El reglamento del sistema de evaluación ambiental que hoy día está vigente es del año 2002. En el año 2002 la consulta indígena estaba, creo que en tramitación legislativa, o sea, el convenio estaba con suerte en tramitación legislativa. Por tanto, es evidente que el sistema de evaluación, o sea, que el reglamento del SEIA que está hoy día vigente no contempla la consulta, porque salió cuando la consulta indígena ni siquiera era ley. Entonces, justamente lo que se está haciendo hoy día es actualizarlo. Y yo, un poco contestando a lo que planteaba Marcial, yo creo que sí existen razones por qué la consulta indígena de los proyectos de inversión tiene que estar dentro del contexto del reglamento actual y del sistema de evaluación de impacto ambiental. Para hacer un poquito de historia, antes de que existiera el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que pasaba es que un proyecto de inversión tenía que sacar 10 o 15 permisos sectoriales distintos. Entonces, ¿qué pasaba? Que iba donde una oficina a presentar sus antecedentes y le decían, mira, me gusta y iba a las 15 oficinas al mismo tiempo. Entonces, presentaba su proyecto y una oficina le decía, ¿sabe qué? Mire, su proyecto está bueno, pero acá entonces tiene que cambiar un poco porque esto no se ajusta a la norma de fundiciones. Y después iba, entonces cambiar, tenía que ir de nuevo a las 15 oficinas a cambiar su proyecto porque había cambiado un poquito por la norma de fundiciones. Entonces, lo que se ha establecido en Chile y en el resto de los lugares del mundo es que los proyectos de inversión pasen por un proceso que se llama la ventanilla única, donde presentan los mismos antecedentes y como dentro de un proyecto de inversión influye a varias personas al mismo tiempo, por ejemplo, los impactos sociológicos y socioculturales les tocan más a las comunidades indígenas, pero también afecta a personas que no son comunidades indígenas, que también pueden verse afectadas por los ruidos y por otros impactos. También afecta a la comunidad desde el punto de vista de la contaminación. Entonces lo que hace este proceso es que va en paralelo trabajando con todos los actores para llegar a un resultado final que es lo más óptimo para todos. Entonces, bajo ese punto de vista, sí es lógico que dentro del estudio de este proyecto, con todas sus aristas, también esté la arista indígena dentro. Porque si no pasa que al final, por ejemplo, si es que usted dice hay que consultar las resoluciones de calificación ambiental, cuando ya pasó por todas las otras etapas y coordinó a todos, a las comunidades no indígenas, a las ciudades, a las municipalidades, a todo. Entonces después pasa la consulta indígena y el proyecto cambia. Entonces, por lo tanto, habría que eventualmente entrar a preguntarle a todos los otros de nuevo. Entonces, es lógico que los proyectos de inversión entren a conversar con todos los actores al mismo tiempo y por eso el sistema, por lo menos, a lo mejor ustedes pueden estar o no de acuerdo, pero es un hecho que está planteado así y desde ese punto de vista sí tiene una lógica.